Bueno, de hecho, todavía estamos en el Día del Señor 7, correcto. Día del Señor 7. Y ya hemos considerado pregunta 20, pregunta 21. La semana pasada estuvimos considerando 22, ¿verdad? Que sí hay cosas que son esenciales. Y pregunta 23, obviamente es simplemente el credo apostólico, ¿verdad? Es la respuesta. Y entonces, en un sentido, no hay que explicarlo, porque a eso se dedica el catecismo, ¿verdad? Enseguida. Pero sí quiero hacer unos comentarios generales, digamos, acerca de todo este tema, ¿verdad? De la doctrina necesaria, y resaltando que cuando el catecismo menciona el Evangelio en la pregunta 22, explica que los artículos de nuestra fe verdadera y universal enseñan resumidamente el Evangelio. ¿Cuáles son estos artículos? Pues viene el credo apostólico. O sea que el catecismo hace una identificación entre el credo apostólico y el Evangelio. Y eso es lo que quiero ver, ¿verdad? Porque los detalles del credo apostólico se van a explicar pausadamente, ¿verdad? Y en detalle conforme vamos avanzando en el catecismo. Pero este hecho sencillo, que los artículos del credo apostólico contienen el Evangelio, es algo que no siempre pensamos. Cuando alguien nos pregunta ¿qué es el Evangelio? Pues no solemos decir el credo apostólico, ¿verdad? Pero en base a esta identificación podríamos decirlo. Y entonces lo primero es notar la justificación para expresarse de esa manera. Y para esa justificación vamos a 1 Corintios 15. O sea, si tomamos como la pregunta, ¿es correcto decir que el Evangelio viene siendo resumido en el credo apostólico? Pues tenemos que identificar qué es el Evangelio y luego tenemos que notar si el credo apostólico lo explica. Bueno, 1 Corintios 15 nos ayuda con las dos cosas. Comenzando con el versículo 1, Pablo dice: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Hasta ahí la lectura de 1 Corintios 15. Bueno, notamos aquí entonces, Pablo está explícitamente, profesadamente, declarando ¿qué cosa? El Evangelio que había predicado, versículo 1. Es lo mismo que los corintios ya habían recibido y en el cual perseveraban. Y serán salvos por ese evangelio si retienen la palabra predicada, si su fe no resulta haber sido vana, ¿verdad? O sea, si se desvían, si se olvidan, pues resulta una creencia temporal, ¿verdad? Una fe que evanece no es una fe verdadera. Y entonces les explica el contenido. Lo que primero les enseñó, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y luego pone las pruebas de la resurrección en las apariencias varias que hizo el Señor Jesucristo a una multitud de personas, ¿verdad? A Cefas, los 12, más de 500 hermanos, a Jacobo, todos los apóstoles, Pablo mismo, ¿verdad? Todas esas apariencias manifiestan la realidad
de la resurrección. Pero el contenido del Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando el catecismo identifica el credo apostólico con el Evangelio, no es tan mal, porque ¿qué dice el credo apostólico? Sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos. Ahí está. Ahora, el credo dice un poquito más, ¿verdad? Pone el contexto de eso. Pone el contexto teológico, identifica quién es Dios, identifica quién es Jesucristo con referencia a Dios. Identifica un poquito más ampliamente lo que hizo Cristo, ¿verdad? Concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Agrega un poquito después de la resurrección, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y obviamente agrega una sección acerca del Espíritu Santo y su obra en la iglesia. Pero en esencia, ¿verdad? Lo que Pablo identifica como el Evangelio está en el credo de los apóstoles. Y hermanos, esto nos puede ser de mucha ayuda cuando nos toca platicar con una persona inconversa. ¿Qué es lo que tienen que saber? Bueno, dependiendo de su trasfondo, dependiendo de cómo se nos acercan, cómo se presenta la oportunidad, siempre podemos y debemos adaptarnos a las preocupaciones específicas de esa persona, ¿verdad? Hay quienes llegan y dicen, ay, es que me siento muy culpable porque he hecho muchas cosas malas, ¿verdad? Y no sé si Dios me va a perdonar. Bueno, ahí hay un acercamiento. Hay gente que viene y dice, es que me siento muy avergonzado por esto, por aquello, por lo otro. Bueno, ese es otro acercamiento. Hay personas que dicen, es que mi vida no tiene propósito, ¿verdad? No sirve de nada. Bueno, eso abre una puerta para compartir el Evangelio, pero no es la misma puerta. O sea, si se sienten culpables, avergonzados, sin propósito, si se sienten cansados y afligidos, si se sienten maltratados, todo abre una puerta para compartir el Evangelio, pero no de la manera idéntica, ¿verdad? Y entonces siempre debemos adaptarnos a cómo se acercan. Pero dicho eso, al adaptarnos, no queremos adaptarnos tanto que no comunicamos el Evangelio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo crítico para compartir? Pues si no lo saben, tienen que escuchar que Jesucristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Si no compartimos eso, no hemos compartido el Evangelio. Ahora, aislado, tomado así fuera de contexto, esa declaración podría ser demasiado fuerte. ¿Qué tal si la persona ya ha escuchado eso, pero se acerca con un problema o algo así? Bueno, no es necesario repetir constantemente, ¿verdad? Si ya lo saben, podemos construir encima de ese fundamento, ¿verdad? Pero eso es fundamental. Quien no ha escuchado que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, no ha escuchado el Evangelio. Y muchas veces cuando las iglesias o los creyentes individuales se meten a evangelizar, es lo que menos tocan. Tocan, Dios te puede dar vida nueva. Bueno, es cierto y es importante. Pero ¿cómo? ¿Qué fundamenta la vida nueva que Dios nos da? Es Cristo. O se habla de, algunos hablan de la regeneración, de nacer de nuevo, etc. Bueno, está bien, ¿verdad? Cristo habló de nacer de nuevo. Pero si no escuchan de la muerte, sepultura y resurrección, no han escuchado lo esencial. Y entonces hay mucho que se puede decir alrededor del Evangelio. Pero siempre debemos proclamar el Evangelio. Ahora, algunos también han identificado como un problema que es muy fácil para nosotros cometer. Tomamos el Evangelio como presuposición y no lo declaramos explícitamente. O sea, tomamos por hecho, bueno, aquí están todos los hermanos en la iglesia, todos saben que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, ¿verdad? No tenemos que seguir hablando de eso. No está mal hablar de otras cosas adicionales, pero siempre tenemos que hablar de eso. Siempre hay que estar recurriendo a eso. Porque una de las cosas que sucede
es que entonces puede haber personas que llegan y nunca escuchan el evangelio claramente declarado porque el pastor siempre dice, bueno, ya saben el evangelio, voy a tomar eso por hecho y vamos a avanzar. Vamos a tocar puntos más avanzados, más complejos, etcétera. Pero no se vale, ¿verdad? Porque los que llegaron después de que se enseñó claramente el evangelio, o incluso si hemos estado presuponiendo el evangelio por años, pues quizás se vuelva un poquito borroso en nuestras mentes, ¿verdad? Quizás no tengamos esa claridad. Por eso sería bueno en algún momento, entre los versículos que memorizamos, agregar 1 Corintios 15, 3 y 4, ¿verdad? Para saber siempre, este es el evangelio. Ahora, esos versículos no usan el evangelio. La palabra evangelio aparece en el versículo 1, pero 3 y 4 nos explican el contenido del evangelio que Pablo predicó. Y entonces como eso y un poquito más se incluye en el credo de los apóstoles, es correcto decir, el credo de los apóstoles es o contiene el evangelio. Lo contiene en una serie de artículos, ¿verdad? Se puede dividir en 3, se puede dividir en 12 o quizás se pueda dividir también de otra manera. Pero el gran mensaje es el evangelio. Y el hecho que eso nos sorprenda, hermanos, quizás nos hace reflexionar un poquito, ¿verdad? Que en nuestro acercamiento al evangelio quizás hemos dado mayor importancia a los efectos del evangelio o la respuesta humana al evangelio por encima del evangelio mismo. Y es un error que es fácil de cometer. Hasta el gran doctor Lloyd Jones, ¿verdad? El predicador galés del siglo pasado. Una vez un predicador más avanzado en edad le dijo, mira, tú predicas al Espíritu Santo más de lo que predicas a Cristo. Y él tuvo que pensar y reflexionar, pero se dio cuenta que era cierto, porque predicaba, tienes que nacer de nuevo. Predicó nueva vida, pero no estaba predicando los hechos sencillos de la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Y cuando el pastor con mayor experiencia le llamó la atención, se dio cuenta, ¿verdad? Que sí había habido, no un error propiamente, pero un desequilibrio en su ministerio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso también, ¿verdad? Es importante predicar preparación para el evangelio. Es importante predicar. Dios creó todo, somos responsables ante Dios, Dios nos va a juzgar. Pablo mismo lo hace, ¿verdad? En Atenas, ¿verdad? En Hechos 17. Es importante predicar la ley, lo que exige la ley, cómo no hemos cumplido con la ley, para que veamos nuestra necesidad de un Salvador. Es importante predicar que somos muertos en nuestros delitos y pecados, para que la gente pueda captar su verdadera miseria. La miseria no es que viven dificultades, la miseria es que son esclavos del pecado. Todo eso hay que predicar. Hay que predicar lo que viene después del evangelio, ¿verdad? Hay que predicar la vida nueva, hay que predicar el discipulado, hay que predicar la obediencia, hay que predicar todas las virtudes de la cristiandad. Hay que predicar la conversión, la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Y obviamente con eso ya entramos en predicar acerca de la persona y la obra del Espíritu Santo. Pero todo tiene que estar centrado en Cristo, en lo que Él hizo, su persona y su obra. Y entonces en la predicación también tenemos que tener siempre una recurrencia constante a los hechos sencillos. Ahora vamos a intentar pensar, ¿verdad? ¿Cómo es esto en la práctica? Si el credo de los apóstoles es o contiene el evangelio, bueno, entonces, hablando de los servicios de la iglesia, ¿qué diferencia hay cuando entendemos eso y cuando no lo entendemos? A ver, otra vez.
Cuando entendemos que el credo apostólico contiene el Evangelio, ¿qué diferencia hay en nuestra perspectiva acerca de los cultos de la iglesia, de los servicios de adoración? Ya que nosotros somos confesionales en ese Ujú, sentido, ¿no? ujú. Todos los análisis de Jesucristo van alrededor de los temas que están en los apóstoles. Ok. Todo gira en torno, ¿verdad? De ese corazón central, lo que hizo Cristo. Bueno, otra cosa, podemos notar que aún en iglesias donde tenemos muchísimos puntos de desacuerdo, se puede escuchar el Evangelio. En la Iglesia Católica se repite el credo de los apóstoles. Ahora, no es lo mismo que decir que se escucha el Evangelio, no es lo mismo que decir que se predica el Evangelio, ¿verdad? Lamentablemente, la mayoría de las veces los sacerdotes no predican el Evangelio. Si es que dicen algo, si es que dan una pequeña homilia o algo así, pues no necesariamente hablan propiamente del Evangelio, ¿verdad? Pueden hablar de un sinfín de otras cosas. Pero cuando los que van repiten el credo apostólico, están repitiendo el Evangelio. Y entonces la crítica de la Iglesia reformada hacia la Iglesia católica no es no conocen o no tienen el Evangelio, es más bien que entierran el Evangelio porque le agregan tantas cosas adicionales que casi se pierde de vista totalmente. Sí, ese es pues bueno, ¿verdad? Apelando un poco a cuando uno iba a la iglesia católica, o sea, sí se toca, se lee la Biblia, se escucha eso, pero todo, como dice, abroga todo, lo cubre y ya se queda uno sin nada y continúa con lo que Correcto. ellos abundan más. Correcto. Y no hay mucha claridad, ¿verdad? Porque no es tanto que han quitado, pero han agregado tanto que ya se pierde esa claridad, esa sencillez del Evangelio de la vista. Pero, aunque por un lado eso es muy triste, por otro lado también eso nos da un poquito de esperanza, porque en la Iglesia Católica es muy posible que Dios use la repetición del credo apostólico para llamar a sus elegidos a que verdaderamente crean en Él. Creo que sí. Porque escuchan el Evangelio semana tras semana. Quizás no se dan cuenta, ¿verdad? Y claro, no todos lo toman de esta manera, pero es una oportunidad, digamos, para que Dios hable aún en la Iglesia Católica. Y claro, podríamos decir lo mismo del credo niceno, ¿verdad? Que también tiene el Evangelio. El Y Padre Nuestro que también lo recibe. correcto. Y aunque en la Iglesia oriental no necesariamente usan el credo apostólico, pero sí usan el credo niceno. Y entonces, alrededor del mundo, en Rusia, en Ucrania, en Grecia, donde quiera que haya una iglesia ortodoxa o católica, aunque tenemos nuestras reservas, nuestras críticas, nuestra polémica que no vamos a soltar, podemos estar agradecidos que en los credos se escucha el Evangelio. Hasta en iglesias liberales, la semilla ahí está. Que no alcanzan. Correcto. Entonces, sí es correcto que, por decirlo, los que alcanzan el Señor, sí tenemos que salir de ahí, o sea, no hay para crecer. Claro, claro, sí. No, sí, totalmente de acuerdo, hermana. Si Dios toca el corazón de alguien por medio del credo, de alguna lectura bíblica o algo así, pues tarde o temprano van a buscar algo más, ¿verdad? Van a querer encontrar algo mejor. Pero lo bueno es que, aunque no sea la intención, siembran la semilla. Y aún entonces en iglesias liberales, que en muchos sentidos hasta son peores, pero a veces repiten alguno de los credos. Cuando era yo joven, Ujú. creo que eso fue la semilla, Ujú. por medio de una tía que ella me decía, vete, no creas en las imágenes, porque ellos no tienen el poder. Claro. El único es nuestro Señor Jesucristo. Y Correcto. tanto que se me metió, Claro. que a pesar de que siempre recibía yo invitaciones de mis amigas que eran tanto cristianas como católicas, Ujú. y veía yo la imagen, decía, no, yo no tengo que pedir a él, ¿por qué? Claro. Y hasta que, pues gracias a Dios que me envió a Valentín, y por medio de él, y por medio de la Biblia, Ujú. fue que me abrió los ojos Claro. para que yo Claro. pudiera Sí. entender
Sí. el Evangelio de Cristo. Gracias De a lo Dios, contrario, hermana. pues yo creo que seguiría en el Claro, mundo. claro, Sí. sí. No, sí, Dios usa semillitas, Sí, ¿verdad? Y sí. puede ser algo Que sí, pequeño. que uno no puede creer. Claro. Pero el Señor sí lo puede hacer. Así es, amén, hermana, gracias. Bueno, otra diferencia que podemos notar entonces es todos los domingos escuchamos el Evangelio. Ahora, lo ideal es que escuchemos el Evangelio en los cantos, en el credo y también en la lectura de la palabra y en la predicación de la palabra. Pero supongamos que hubo una predicación difícil, ¿verdad? De un texto bien complejo y no salió claramente a la luz el Evangelio a través de la predicación, que puede ser por falla del predicador, ¿verdad? Pero los predicadores a veces fallan. Pero de todos modos, la congregación escuchó el Evangelio por el credo apostólico. Y si lo tomamos de esa manera, ¿verdad? Entonces, y si lo decimos antes de venir a la predicación, venimos a la predicación ya con ese ánimo, ¿verdad? Es así que Dios nos salva. Ahora, Y todos los domingos se puede recitar. Aunque- Claro, el credo. claro. Aunque no se mencionen todos los aspectos. Ujú, O sea, claro. tal vez se mencionó la muerte, Ujú, o no sé, tal vez en todo el curso no se mencionó la resurrección, ¿verdad? O correcto, tal vez al revés, ¿no? Tal vez correcto, se sí. mencionó no necesariamente que mencione los tres aspectos, ¿verdad? Claro, no, y esa no es la intención, ¿verdad? O sea, Pablo lo resume con esos tres aspectos, pero la realidad es que muchas veces vamos a brincar un poquito la sepultura de Cristo. Y cuando hablamos de la resurrección, no siempre vamos a hablar de todas las pruebas de la resurrección. Y obviamente la ascensión de Cristo también es importante, su concepción. O sea, no queremos limitarnos excesivamente, ¿verdad? Pero nunca queremos perder de vista que el propósito de todo es para que Cristo muriera y resucitara. O sea que, como dice Mateo, donde dice que nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea, si no se escucha a Cristo, aunque hablemos de Dios, Ujú, y como usted dice, se estaba predicando más del Espíritu Santo, que hay hasta una controversia, ¿no? Porque dicen, ¿por qué hablan tanto de Jesús y no del Espíritu Santo? ¿No? O sea, que debe haber un balance ujú. hasta del Padre, ¿no? Claro, claro, sí. No, sí, debemos de predicar toda la Biblia, ¿verdad? Y no toda la Biblia habla exactamente de lo mismo, pero toda la Biblia se debe de predicar desde el punto de vista del Evangelio, ¿verdad? Y entonces, en cada sermón debe de haber algo del Evangelio, una faceta, un aspecto, un elemento. Y es bueno que haya sermones donde hay muchos, ¿verdad? Pero claro, va a variar. Esta mañana, ¿verdad? Prediqué al lado de Isaías capítulo 3, donde se habla de las mujeres arrogantes de Jerusalén y cómo serán avergonzadas y cómo 7 mujeres apelarán a un hombre que se case con todas ellas, ¿verdad? Y que ellas suplirán su propio mantenimiento. Bueno, no parece muy prometedor para el Evangelio, ¿verdad? Pero era el texto que me tocaba y tuve que predicarlo. Y si al final, ¿verdad? Dije, bueno, el hombre quien verdaderamente puede quitar nuestro reproche y nuestra vergüenza es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero eso fue, digamos, un poquito de añadidura a la exposición del texto mismo, ¿verdad? Fue colocarlo en su contexto de toda la Biblia y verlo desde el punto de vista del Evangelio. Por ejemplo, hermano, uno dijera, ya que usted estaba hablando primero de todo eso, ¿verdad? Alguien escuchó solo esa parte y se salió y se fue, Correcto. ya no llegó al final, ¿verdad? Pero al menos fue expuesto a la palabra Correcto. de Dios, ¿no? O sea, Correcto. confiar de que como cuando decimos que queremos evangelizar, que le digamos todo claro, así como que si no captó es porque no quiso. Sí. No se trata de eso, ¿verdad? Sino Correcto. que confiando en Dios, que la semillita que ahí Correcto, se sembró, sí. Dios la puede hacer Sí. germinar, ¿verdad? Y bueno, precisamente iba a cambiar de tema, ¿verdad? A cómo podemos aprovechar de esto en pláticas con individuos, ¿verdad? En nuestro evangelismo personal. Y creo lo que dices es muy importante, hermana Silvia. O sea, si alguien viene y me pregunta, ¿qué es el evangelio? Ok, bueno, ahí sí le vamos a dar una exposición bastante clara y completa, ¿no?
Pero quizás no se dio esa oportunidad, quizás es de paso, ¿verdad? Nada más estamos saludando, tenemos que salir rápido, pero alguien dice algo y rápido echamos un comentario, pero tenemos que salir. Bueno, ese comentario sencillo, ¿verdad? Como que los ídolos no tienen poder, puede ser la semilla, ¿verdad? Ahora, pensando en esto entonces, nos ayuda en el evangelismo personal. Si alguien me pregunta qué es el evangelio, pues puedo repetirles el credo de los apóstoles. O sea, es algo que ya llevo en la memoria y entonces, aunque no tenga una Biblia a la mano o algo parecido, ningún folleto ni nada, sí le puedo decir, sí le puedo anunciar el evangelio de una manera rápida, resumida, sencilla. Pero también nos es de mucha ayuda porque dependiendo de cómo salga la plática, pues estamos buscando la manera de presentar, de introducir el tema de Cristo. Bueno, el credo apostólico nos ayuda de varias maneras con eso. Nos ayuda porque nos ayuda a mantenernos enfocados. ¿Qué es lo más importante para decir? Pues lo más importante no es, esta fue mi experiencia. A veces se da la oportunidad para compartirlo y no tiene nada de malo. Pero si alguien sabe mi experiencia y no han escuchado lo que hizo Cristo, pues es un desperdicio, ¿no? Mejor al revés, ¿sí, hermano? Incluso, ¿verdad? Que, por ejemplo, como malamente, como en la escritura, tomamos mal, ¿verdad? Cuando dice en Hechos 16, ¿verdad? Que dice que nada más para creer, dice, si cree en el Señor Jesucristo será salvo. Ujú. Y pensamos que esa frase de cree en el Señor Jesucristo está como aislada de todo lo demás. Correcto. Pero, ¿qué contiene eso de creer Sí. en Jesucristo? Pues contiene que Jesucristo vino, murió, Ujú. fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. Entonces, eso es lo que se debe de creer. Eso es lo que Exacto. engloba esa frase, pues, ¿verdad? Exacto. Pero ya ve que en la mayoría de las iglesias se dice nada más, ¿creen en el Señor? ¿Ya crees? Oh, pues ya creo en Jesucristo. Correcto. No sé nada de él, ¿verdad? Pero ya creo. Y de hecho, es como creer que existió, ¿verdad? y de hecho hay entrenamientos de evangelismo, ¿verdad? Que en efecto están buscando que lleguemos, que convencemos a cierta persona a tomar una decisión. Y entonces, sí, y entonces se presenta, mira, todos son pecadores, la paga del pecado es la muerte, si todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, invoca el nombre del Señor, ok, ya eres salvo. Pero no dicen qué hizo el Señor. O sea, apelan a Romanos 3:23, apelan a Romanos 6:23, quizás apelan a Romanos 5:8, que Cristo murió por nosotros, o sea, sí lo meten un poquito, y luego directo a Romanos 10:13, y pum, se acabó. Y todo el énfasis está en tú qué tienes que hacer para ganar la salvación, tú cómo puedes ser salvo. Pero es una pregunta, o sea, si alguien hace la pregunta, es una buena respuesta. Pero muchas de las personas con las cuales hablamos no están todavía en una postura de hacer tal pregunta. No tienen la información suficiente para preguntar qué debo hacer para ser salvo. Y entonces se brincan el fundamento. En vez de predicar el evangelio, anuncian cómo respondemos al evangelio. Y aunque es importante tocar eso, pero no primero que el evangelio mismo, ¿verdad? Y entonces el credo apostólico nos ayuda con saber qué es lo que más queremos comunicar, pero también nos ayuda porque siempre lo podemos presentar de esta manera. Mira, aquí está un resumen breve y antiguo de la fe cristiana, para que tú sepas, ¿verdad? No es simplemente mi opinión. Es como la iglesia ha entendido la enseñanza de la Escritura. Y entonces no es tan fácil simplemente descartarlo. Ah, bueno, eso es lo que tú piensas. Bueno, esto es lo que dice la Biblia y es bueno siempre mostrarles de la Biblia, ¿verdad? Pero esto también es cómo la iglesia entiende a la Biblia. O sea que no soy solamente yo diciendo esto, ¿verdad? Viene respaldado, viene verificado o confirmado por la experiencia de muchos, que esto es lo que enseña la Biblia. Hermano, una pregunta. En los hispanos, como
hay más católicos, ¿verdad? Ujú. Y ellos rápido se defienden, o ponemos que creemos en un santo, ¿verdad? Por decirlo Ujú. así. En los americanos no es tanto ese el problema. Bueno, entre algunos católicos muy devotos, uno lo podría encontrar, pero la realidad es que el catolicismo estadounidense ha sido tan influenciado por el protestantismo que casi no se asemeja al catolicismo que vas a encontrar bueno, en Italia, en España y también en Latinoamérica. O sea, aquí ha sido corregido, castigado hasta cierto punto por la prevalencia de los protestantes. Y entonces en Estados Unidos es mucho más probable encontrar a un católico que maneje la Biblia y que se mantenga más enfocado en Cristo en comparación con la Virgen o con alguien más. Pero, o sea, la tendencia natural del catolicismo es apoyarse en los santos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos no lo hacen tanto porque no les gana tanto favor, ¿verdad? Porque hay más resistencia. Porque, por ejemplo, yo le mencioné, le invitaba a una señora ya grande, y dice, no, para mí los santos. Y yo le digo, bueno, no le dije, nada, que eso fuera malo. Pues, sí, yo le dije, bueno, dice, venga a la iglesia y ya se tocan el tema, porque vino el Señor Jesucristo, porque murió por nuestros pecados. Y ya, porque a veces las personas, alumnos, digo, yo no quiero no terminar mal, sino que se abran. Claro, Decir, claro. venga, Sí, conozcan, se escuchen. sí. Y que no digan, no, porque ya tengo mi Claro. santo. Y bueno, con alguien así, no sé si se prestaría, ¿verdad? Pero con alguien así a veces una pregunta como, bueno, esos santos, ¿cómo llegaron a ser santos? Y si ella dice, bueno, es que la iglesia los reconoció, bla, bla, bla. No, sí, pero ¿qué pasó en su vida que pasaron a ser santos, verdad? Y ahí, bueno, hay algunos santos que son completamente ficticios, ¿verdad? Que simplemente son invención. Sí. Pero pongamos una persona que verdaderamente existió, ¿verdad? Como San Francisco. ¿Cómo llegó a ser santo? Pues por la obra de Cristo. Si él realmente es un santo, es por Cristo, es en Cristo. Y entonces decir, mira, detrás de todos los santos está el Señor Jesucristo, quien santifica, quien hace santos. Quizás con eso se abra un poquito más, ¿verdad? Porque no lo toma tanto como una crítica, sino como, pero vayamos a la fuente de la santidad. Por ejemplo, mi mamá sí defendía mucho a María, Ujú. lo defiende, pero ignora también. Claro. Pero yo le dije, entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de María, que tuvo hijos, o que viene que lo busca, ¿verdad? Que dice, Ujú. no busca a tus hermanos, ahí dice que sí tuvo Ujú. hijos. Claro. Y el Señor Jesucristo dice algo más, o sea, habla de Él, no desprecia, ¿verdad? Pero Ujú. claro, la María que se publica latinamente no es bíblica. Claro, claro. Bueno, y con eso, un pastor que vino una vez para enseñar una clase donde yo estaba estudiando, explicó lo que él hacía. Estaba predicando en México y salió a recoger una congregación al aire libre, ¿verdad? Y entonces anduvo por el pueblo gritando con su bocina, ¿verdad? Vengan a escuchar las palabras que María quiere que escuchemos, ¿verdad? Ven a escuchar el mensaje de María. Y entonces, pues sí se amontonaron varias personas, ¿verdad? Y él abrió su Biblia a Juan, ¿verdad? A la boda de Caná, Juan capítulo 2. Y ahí María le dice a los siervos, escuchen todo lo que él les diga. Y él dijo, esta es la voluntad de María para nosotros, que escuchemos al Señor Jesucristo. Pero, o sea, es bueno, ¿verdad? Funciona, es cierto. Pero llama la atención sin crear ofensas. Y entonces nos apoyamos de María para apuntar hacia Cristo. Y eso es lo que María misma hubiera querido, ¿verdad? Bueno, que Dios nos dé gracias. Se nos ha ido el tiempo, hermanos, pero gracias por su atención, por su participación. Claro. Pero incluso, bueno, pues la ventaja del el credo, pues, Ujú.
Pero también estaba viendo lo del himnario, Ujú. y hasta el himnario, ¿no? Tal vez no le ponemos mucha atención, pero el himnario está diseñado de Correcto. cierta manera para que en el culto o en el servicio Ujú. da sugerencias Claro. acerca de qué himnos entonar en cierto momento del Correcto. culto, cuál al principio, cuál al Ujú. final, ¿verdad? Ujú. Cuáles serían más apropiados por lo que dicen. Pues. Claro, claro, sí. Hasta eso, pues. Y de hecho hay muchos himnos que sí declaran el Evangelio, o sea, que simplemente anuncian lo que Cristo hizo, ¿verdad? Y siempre es bueno incluir esos para que la gente escuche de varias maneras, ¿verdad? Lo que es el Evangelio. Bueno,